¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video del canal Las Espadas y los Libros. Les habla Chino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como el título del video dice, hoy vamos a platicar de por qué la sociedad mexicana no leemos o por qué leemos tan poco, ¿no? Esto a raíz de los resultados publicados por el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, en su módulo de lectura 2024 que se publicó recientemente, en el que nos dice que disminuyó en 14.6% los hábitos de lectura de 2015 a la fecha, ¿no? Al 2024 hubo una disminución histórica en este periódico, en este periodo, perdón. Y en principio, pues a nosotros nos interesa platicar de este tema porque nos dedicamos en redes sociales principalmente a fomentar la lectura, ¿no? A promover la lectura y en un segundo paso a promover buena lectura, ¿no? A promover buenas novelas, buen libro, buena literatura. Pero en principio el mayor interés que tenemos es que haya cada día gente lectora, cada vez más lectores. Porque nosotros pensamos que para ser personas críticas o mejores ciudadanos o mejores personas, una de las piezas fundamentales para esto es que la gente lea, ¿no? Crear personas críticas a través de la lectura, que es lo que nos interesa. No negamos que a través del cine, a través de otros artes, pues puedan existir personas críticas o que pueda haber buenos artistas en este ramo y buenos consumidores de todas estas artes, pero sin embargo a nosotros nos interesa básicamente la lectura y por eso nos preocupa tanto y por eso vamos a platicar de esto. ¿Cómo vamos a funcionar? Porque vamos a ir por partes para esta charla. En principio, yo hice dos preguntas en mis redes sociales, específicamente a un club de lectura con el cual ya tengo más de 2 años con ellos, con este grupo. Les hice dos preguntas: ¿por qué tenemos tan bajos índices de lectura? Y cómo podríamos incentivar o incrementar los índices de lectura. Eso en principio vamos a leer las respuestas para guiar un poco la conversación. En un segundo paso o en un segundo etapa de este video vamos a platicar un poco de la historia de la lectura en México. Para hacer un buen diagnóstico, intentar hacer un buen diagnóstico, yo me leí este libro publicado por el Colegio de México llamado Historia de la Lectura en México. Lo pueden buscar, está público en internet. Igualmente yo ya me lo leí para tirar algunas ideas de ahí. Pero está muy interesante pues si les interesa el tema, perdón por la redundancia. Y finalmente, en la tercera parte de este video, pues vamos a hacer un diagnóstico propio, algunas conclusiones propias que yo tengo. En todas estas etapas voy a reflexionar un poco en las respuestas, en la historia de la lectura y matizar algunas cosas y al final pues darles algún tipo de conclusión. Y ya les anticipo, yo soy bastante pesimista en mis conclusiones y en el futuro de la lectura en México. Dicho esto, voy a pasar a responderles o a compartirles las respuestas de los miembros de mi club de lectura, que vale la pena decirlo que son gente interesada en la lectura por mínimo. Todos los que están ahí son personas que les interesa la lectura de alguna forma, ¿no? No todos participan en todas las sesiones, mínimo los que más participan, los más participativos, pues leemos un libro al mes. Proponemos una lectura, principalmente literatura, y leemos un libro al mes. Todos aquellos o todas estas personas que digamos que el grupo más fuerte, los más fieles son 10, 15 personas, pues leemos al menos 12 libros al año. Eso está muy por encima del promedio del mexicano en lectura, ¿no? Porque en 2024 las estadísticas nos dicen que leemos 3.2 libros al año. Esto en contraste con el 2022 que leíamos 3.9%. Los miembros de mi club pues cuadruplican esta estadística, ¿no? Leen 12 libros mínimo al año. ¿Y por qué les digo esto? No solo para presumirles que leemos bastante, van a decir, pues qué mamón, ¿no? Pero bueno, no solamente por eso lo quiero mencionar, sino porque vemos opiniones de gente que sabe de lectura o que realmente está involucrada en la lectura y en los libros. Hay otros loquitos como yo que a veces me leo un libro o dos libros a la semana y bueno, elevamos mucho ese porcentaje.
Entonces, dicho esto, voy a pasar a compartirles las respuestas de esta pregunta, de estas preguntas, para guiar un poco la conversación, ¿no? La primera pregunta era, ¿por qué tenemos tan bajos índices de lectura? Algunas de las respuestas fueron falta de concentración, poca o nula tolerancia a la lectura, se requiere mucho esfuerzo, todo esto es verdad, poca cultura, poco fomento y no es accesible. Esto en contraste con las redes sociales, que son más fáciles de consumir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Falta de cultura, falta de disciplina, costo de los libros. El costo de los libros siempre ha sido un tema recurrente en estas opiniones. Es cultural, una sociedad cuya lectura no es fomentada, se estigmatiza, no se le da el valor que se requiere, ¿no? No se inculca en casa, costo de los libros nuevamente, se incentiva poco, gasto innecesario de los libros, esto es típico, se ve como un gasto innecesario los libros, y puede ser que sí, ¿no? La alegría instantánea, ¿no? Este concepto que se está acuñando actualmente, que es el adicto a la dopamina, ¿no? De estar constantemente con estos picos de adrenalina o de dopamina de satisfacción, a través principalmente, me imagino que esta opinión debe ser de los Reels o los TikToks, ¿no? Estas redes sociales de inmediato consumo. Y todas estas respuestas son todas las respuestas a por qué tenemos tan bajos índices de lectura. Todas estas respuestas creo que nos orientan, y yo en general creo estar de acuerdo en cada una de ellas. Me da mucha curiosidad esto de la falta de cultura, ¿no? Porque en este libro, La historia de la lectura en México, se cita en 1910 una revista que se llama La Escuela Mexicana, que ya se decía que el mexicano tenía una natural apatía por la lectura, por la formación, por la educación, ¿no? Es curioso que se tenga esa misma sensación en pleno siglo XXI. También se decía que en esta misma revista, que para un hombre civilizado la lectura es una necesidad como el comer. Yo también estoy de acuerdo. O sea, en mi opinión deberíamos de crear adictos a la lectura, ¿no? Que se les vaya la vida por leer, que, qué sé yo, ¿no? A mí me gusta este concepto porque los adictos, a pesar del precio de los libros o a pesar del precio de su droga, pues la buscan, ¿no? Buscan la manera de conseguir su droga. A mí me encantaría que nuestro problema público número uno fuera el robo de libros para leer. Estaría increíble. Eh, en segundo lugar, les preguntamos cómo podríamos incentivar o incrementar los índices de lectura. Actividades masivas, más dinámicas, más publicidad, más anuncios, bombardear con contenido, no se sabe cómo, priorizar el plan de estudios, involucrar a padres de familia, ahí yo creo que hay una muy buena opción, leer con los niños también, los influencers o que los libros sean más accesibles, más baratos, me imagino que a eso se refiere, porque accesibilidad pues está muy sencillo conseguir cualquier libro, salvo que estés buscando el Mishima de Yursenar, que el otro día lo vi a 2,500 pesos. Bueno, si tu objetivo es leer ese, bueno, va a ser complicado, ¿no? ¿Y qué nos dice todas estas preguntas, o estas respuestas más bien a estas preguntas? Muchas cosas creo yo, porque todas creo en parte son verdad. ¿Y cómo podríamos incentivar o incrementar los índices de lectura? Yo todas estas respuestas que nos dan nuestros compañeros o nuestros miembros del club, pues yo dudo mucho en ellas, porque en mi experiencia ninguna de estas sirve. No sirve predicar con el ejemplo, no sirve hacer actividades, no sirve regalar libros, no sirve nada de eso. Para incrementar los índices de lectura como nación, a eso me refiero. Cada una de las personas ya en el plano individual, pues se convencerá por el ejemplo, convenceremos a uno. El otro día con nuestro amigo Guillermo Más, él nos comentaba que perdió, o no sé si tuvo algún día la motivación de convencer a las personas, ¿no? Pero realmente son pocos los conversos, ¿no? Yo le decía que yo era un converso de los temas que él trata, ¿no? Principalmente de las lecturas antimodernas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me voy a referir a políticas públicas generalistas, cómo fomentar en general la lectura. Y yo creo que todas estas
ninguna es realmente significativa a la hora de leer, por lo menos en nuestra sociedad. Dicho esto, eh, quiero hacer una pequeñísima reflexión porque antes de pasar a la historia de la lectura en México, porque yo creo que hay algún mal en nuestra sociedad, yo lo veo como mal, no solo en México, sino en todo Occidente. Sobre todo esto, y para mí es una preocupación, que es que siempre le otorgamos a alguien el poder o la soberanía de formarnos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no tengo el hábito de la lectura es porque mis padres no me lo inculcaron. Si yo no tengo el hábito de hacer ejercicios porque mis padres no me lo inculcaron. Si yo como mal es porque mis padres no me lo inculcaron. O si no es padres, si no es a los padres, es al gobierno. Es muy típico que ustedes vean este tipo de opiniones en nuestro país. La escuela no enseña, el maestro no enseña, el gobierno no ayuda teniendo libros baratos, haciendo accesible la cultura. El gobierno es culpable de que se venda, que yo coma comida chatarra, ¿no? No me quiero meter demasiado en esta conversación del body positive, pero hay una influencer muy importante aquí en México sobre el body positive que literalmente dijo que el médico es responsable de su salud, de la salud de ella. ¿A qué me refiero con esto y por qué lo quiero mencionar? Porque todas estas cosas son responsabilidades propias nuestras. Que haya una institución que su objetivo sea mejorar en este sentido la salud o la formación de las personas, ese es un segundo plano que me parece interesante que lo exijan y lo exijamos en general. Creo que es positivo. Pero lo que yo me quiero referir aquí es la responsabilidad propia con mi formación, la responsabilidad propia de mejorar mi alimentación o mi salud. No sé si estoy siendo claro en este sentido, porque para mí es bastante claro y es muy típico en nuestra sociedad escuchar este tipo de opiniones. ¿Y por qué me refiero a esto y por qué quiero decir esto? Porque a lo largo de la historia en México, la formación en cuanto a la lectura y los libros se ha visto oficialmente de dos formas. Uno, el combate a la analfabetización, al analfabetismo. Y dos, la promoción o el adoctrinamiento ideológico. Normalmente en todo el siglo XX, incluso en el siglo XXI, estas dos son muy claras. Ya actualmente el analfabetismo pues ya está muy escaso, digamos que el 99, 98%, según recuerdo, fue la última cifra de gente alfabetizada, ¿no? Y solamente 2, 1% no tenía acceso a la alfabetización, no sabía leer ni escribir. Entonces, durante todo el siglo XX esa era la preocupación. En el sentido ideal, crear ciudadanos, pero en el sentido crítico, eh, fomentar un tipo de pensamiento y no otro, ¿no? Porque los materiales que se les daban a estas personas para alfabetizarlas normalmente eran ideológicos y orientados al socialismo. Esto por las políticas públicas impulsadas principalmente por Lázaro Cárdenas, ¿no? Y ahora quiero hacer un repaso rápido histórico de la lectura y la educación en México para posteriormente terminar con algunas conclusiones y algunas opciones o respuestas que yo tengo o que yo humildemente he reflexionado para fomentar la lectura en México. Pero en principio ya les leí esta cita de la revista La Escuela Mexicana de 1910, pero quiero hacerles otra cita de un antropólogo mexicano que nos decía en 1916, dejen busco la cita correcta, eh, a ver si no la perdí, pero parece ser que la perdí, pero me acuerdo de la cita en específico. Era un antropólogo, lo que quería buscar era el nombre del antropólogo que dijo esto en 1916, lo dijo, que en México existen dos tipos de sociedades o dos clases sociales relacionadas con la lectura. Una élite que
lee extranjeros, que entiende la más alta cultura y una clase social que no sabe ni el alfabeto. Y estas dos citas que yo les he compartido, una, la de una natural apatía del mexicano por la formación y esta otra de que existen dos tipos de clases sociales, una que entiende la alta cultura y la otra que no es tan alfabetizada, pues parece, si no me dejarán mentir los mexicanos que estén viendo este video, que en pleno siglo XXI podríamos afirmar que estas dos en determinados casos se cumplen. Porque yo no diría que ahora hay analfabetas, más bien yo diría analfabetas funcionales. Lo que nos interesa como nación, creo yo, o así es mi percepción, es que la gente lea para que no se pierda en el metro, para que pueda entender mis folletos políticos. Yo pienso que realmente está orientado para allá la alfabetización en México o la escuela formal y no por fomentar lectores críticos y fomentar un tipo de literatura. Y en realidad la literatura que se impulsa desde el oficialismo, pues es determinadas ideas, ¿no? Principalmente progresistas o populistas de izquierda, eh, impulsando la leyenda negra también española, pero todos estos son resultado de la historia de la lectura en México. Vamos a hacer este repaso rápido porque a principios del siglo XX ya se comienzan estas campañas de alfabetización, ¿no? Porque teníamos un índice terrible de analfabetismo, 80-90% de la población era analfabeta y además de analfabeta teníamos esta división entre, podríamos decirlo, razas, ¿no? Una población indígena y campesina muy alta, entre más del 50% tenían una lengua distinta al español. Por aquí tengo las cifras, me parece que era 41% de la población solo era eh, hablante de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la educación aquí en México en esa época? Como un elemento de unión entre todas estas diferentes poblaciones, ¿no? Grupos de poblaciones indígenas, alta cultura, citadinos o gente que vivía en las ciudades, y esta educación debería de ser para igualar en un sentido ideológico a los mexicanos, ¿no? Fomentar la mexicanidad y que sea un elemento aglutinador. ¿Por qué sucede esto? Porque veníamos de unas guerras civiles terroríficas entre conservadores y liberales y es a principios del siglo XX donde se comienza a establecer y a pacificar el país. Se empieza a institucionalizar de determinada forma. Todo el porfiriato, una de sus características fue la paz y la otra el desarrollo económico. A partir de estos dos elementos se comienza a pensar pues los problemas de un segundo orden, ya no de supervivencia, ¿no? En ese sentido, la educación fue ese elemento aglutinador. Pasada la revolución, se viene este boom de los periódicos. Aquí es donde la población mexicana comienza a interesarse por la lectura realmente. Y vamos a ver este elemento que es muy característico en todo el siglo XX de que los índices de venta, principalmente de periódicos y revistas, se elevan mucho en determinados momentos históricos y políticos de México, que es cuando la gente tiene esa inquietud de entender lo que le está sucediendo como miembro de una sociedad, como ser humano. En este sentido es la época postrevolucionaria. ¿Cómo vamos a institucionalizar la revolución? ¿Cómo podemos transmitir nuestras ideas? ¿No? Todas estas corrientes ideológicas, villistas, maderistas, carrancistas, zapatistas, ¿no? Recuerdo mucho bueno, no es que recuerde porque no viví en esa época, pero el periódico Tierra y Libertad, ¿no? De los zapatistas, donde se impulsaba este tipo de ideologías más bien agraristas, más bien indigenistas, y cada uno de estas corrientes ideológicas tenía esa inquietud por transmitir el conocimiento, transmitir sus ideas y la gente de consumirlas, de enterarse de qué está sucediendo. Esto sucede en muchas épocas históricas de México, la época postrevolucionaria, la época de las guerras mundiales para entender lo que se está viviendo en el mundo, la época del 68, 70 y la crisis económica del 85. Estos booms
de la lectura, no tanto literarios, porque pues no es que se incremente el consumo de literatura, sino más bien el índice de información. Es típico de todo el siglo XX. ¿Qué más podríamos decir para entender un poquito de dónde viene o de dónde surgen estas problemáticas de la lectura y los libros en México? Podríamos pensar también, después de la segunda mitad del siglo XX, el mexicano de a pie ve con temor, con un poquito de temor, la educación formal, la formación, la intelectualidad. ¿Por qué? Porque se tenía este estigma y que en realidad es verdad, porque a partir de Lázaro Cárdenas la educación formal en México pues tiene tintes o es una visión socialista de la educación, ¿no? Esto hasta 1968, cuando viene el movimiento del 68 y tenemos la terrible masacre de Tlatelolco, el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, entiende que la educación es el germen que derivó en esta terrible, bueno, él mencionaba que era un terrible movimiento revolucionario, ¿no? Que quería acabar con las instituciones en México, que no es momento de debatir si esto es correcto o no es correcto, ¿no? Pero simplemente es un diagnóstico que el presidente de ese entonces tenía. Y Luis Echeverría, el segundo, el que vino después de Gustavo Díaz Ordaz, que es más o menos 1970, pues hace esta reforma educativa muy importante donde se institucionaliza el libro de texto gratuito. Y esto tiene muchas críticas desde la población de a pie, desde el pueblo. ¿Por qué? Y aquí me quiero referir y les quiero compartir una película que espero que la vean, que es Canoa de 1976, del director Felipe Casals. Muy buena peli, a mí me gusta. Digo, yo no soy experto en cine, ya me matarán los que sean expertos, pero a mí me gustó esta película y más viene con este tema porque en Canoa es un pueblo, en Puebla me parece, bueno, digo me parece porque el argumento es que unos chicos universitarios van a hacer hiking, van a hacer caminata, van a practicar una caminata al volcán de Popocatépetl que está entre el estado de Puebla y el estado de México. Me parece que, bueno, si estoy equivocado, hace mucho que no voy por allá, pero me corregirán. Ellos van y se quedan en el pueblo de Canoa y la gente literalmente los linchó, ¿no? Los mató. ¿Por qué? Porque eran considerados comunistas. A pesar que los chicos, bueno, tendrán la ideología que sea, pero pues no deberían de haberlos matado, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que la gente de a pie, el pueblo llano, ve con mucho resquemor la intelectualidad y la formación, ¿no? Esto siempre ha sido muy típico durante el siglo XX, ¿no? Este temor por los intelectuales. Creo que es muy típico en nuestro país que actualmente también se nota, ¿no? Este dicho del pueblo es sabio, ¿no? Que los comentócratas, ¿no? Cualquier persona que dé su opinión en redes sociales son comentócratas en un sentido peyorativo, ¿no? Que el pueblo es sabio por sí mismo sin necesidad de formarse, ¿no? Es un típico, es un comentario muy típico en nuestra sociedad actual, siglo XXI, que se ve con mucho temor a cualquier intelectual, ¿no? Porque siempre está plegado, digamos, a una ideología y no al pueblo, que sepa Dios quién es el pueblo, ¿no? Este ente etéreo cursi, super cursi, pues, el pueblo somos pues el que diga la gente en el poder, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate que espero que tengamos en algún momento. Todo esto, si se dan cuenta, es cómo se ve oficialmente el impulso a saber leer y escribir y formarse en un sentido formal. Pero hay otra área que a nosotros nos interesa platicar, que son mm, las formaciones o las organizaciones o los grupos de fomento a la lectura
no oficial, ¿no? Los salones literarios, esto ya se ve desde el siglo XIX, gente que se reúne a discutir, ¿no? Que son el germen de muchas revoluciones, ¿no? Los salones literarios durante el siglo XIX, pues entre liberales y conservadores debatían muchísimo en estos salones literarios. En el Porfiriato era muy típico también, ¿no? Estos salones literarios, que poco a poco se van viendo menos, pero yo creo que hay un resurgir en estos clubes de lectura que todos conocemos, se está dando, ¿no? Y qué bueno que se fomente. Yo creo que eso es un germen o una característica de la sociedad mexicana, que se forman, pues no sé si grandes, pero la misma gente tiene interés de formar grupo para compartir lecturas. Y finalmente, para cerrar esta pequeña historia de la lectura en México, podríamos mencionar el final del siglo XX e inicio del siglo XXI, que hay una problemática que nos apela a todos en la horizontalidad, yo creo que todos los países de Hispanoamérica e incluso del mundo, que es el acceso a Internet. Como vemos, no se ha leído demasiado nunca en México, no somos una sociedad que se caracteriza por esta sociedad lee mucho. Lo que sí tenemos de característico es que a pesar de que no tenemos grandes lectores, tenemos grandes intelectuales. Esto es curioso o paradójico, ¿no? Hemos hecho nacer grandes intelectuales, ¿no? Qué sé yo, ahorita se me viene a la mente Leopoldo Sea, buenos escritores como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, como Alfonso Reyes, el grandísimo Alfonso Reyes, un Lucas Alamán, ¿no? Del siglo XIX. Y actualmente un boom literario en cuanto a las mujeres, ¿no? Que ya tendremos un video para platicar de eso, pero lo que podemos diagnosticar es que se piensa mucho en México, ¿no? Tenemos intelectuales de izquierda como José Revueltas, como, ahorita se me viene, quise hacer este énfasis para enlistar y vean, no se me vino a la mente más, más escritores, ¿no? Elena Poniatowska, Juan Rulfo, cómo no mencionarlo, ¿no? Que son, si no líderes, bueno, yo diría que sí son líderes en cuanto a pensamiento, por lo menos en Hispanoamérica. Tenemos esta paradoja, ¿no? Que a pesar de que tenemos pocos lectores y poca gente reflexionando sobre libros, hemos hecho nacer estos grandísimos intelectuales, ¿no? Me parece fantástico esta paradoja, pero bueno, nos encantaría que hubiera un millón de intelectuales pensando y debatiendo, ¿no? Dicho esto, pasaríamos finalmente al siglo XXI y aquí yo ya quiero platicar de mi propia experiencia, porque ya llevamos unos años promoviendo y fomentando la lectura. Y yo creo que todas estas respuestas que nos daban a cómo impulsar la lectura, pues yo no las veo nada claro, no tengo una respuesta tal cual para decir, esta es la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, bueno, antes de ir a mis opiniones propias, quiero hacer un diagnóstico hacia el fomento de la lectura actual oficial. Yo pienso que estamos diagnosticaron el problema con pensamientos del siglo pasado. ¿Por qué? Porque actualmente en el fomento de la lectura en México hay dos pilares fundamentales. Uno, el costo y el acceso a los libros, y el otro es el fomento a través de ferias de libros, a través de como de eventos para fomentar y crear lectores, que ese me parece bien. Pero el acceso al libro o este diagnóstico me parece errado y me parece arcaico y me parece del siglo XX. ¿Por qué? Porque el acceso al libro actualmente es sencillo en determinada forma. Hay muchísimas librerías de usados, hay Mercado Libre, hay Amazon, muchas plataformas para conseguir libros usados. Además de que existe el PDF y todos tenemos un celular en la mano, por mucho que esté en una sierra, si tenemos el interés de buscar un libro, existe la forma, ¿no? Entonces yo creo que gastar tantos recursos materiales, tanto humanos, para hacer accesible el libro
A mí me parece un mal diagnóstico, ¿no? Me parece que están diagnosticando como si este problema público fuera de oferta y no de demanda. Porque hay algo muy característico en las sociedades de libre mercado, que es el libre mercado se le complica crear demanda. El libre mercado satisface muy bien una demanda, crea una oferta casi inmediata, ¿no? O sea, ve un mercado y de repente, bueno, podríamos mencionar así, ¿no? La mano invisible satisface esa demanda, pero le cuesta mucho crear demandas. El mercado no puede crear lectores de la nada. Tiene que hacer un esfuerzo grandísimo y es una inversión muy grande el crear lectores, ¿no? Porque ya de por sí es un esfuerzo material muy fuerte el crear lectores o gente alfabeta que sepa leer y escribir, porque mínimamente tienen que asistir a los 6 años de primaria, una primaria gratuita, donde se les da de comer y tienen salario los profesores, hay escuela, toda la infraestructura, todo eso es muy caro. Para ser personas que sepan leer y escribir ya es caro. Para ser lectores es todavía más caro. Entonces, yo creo que es un desperdicio eh, de dinero destinarlo a bajar el precio de los libros. El mercado solito va a satisfacer esa necesidad cuando la demanda sea creada. Yo creo que como política pública del gobierno, de los gobiernos mexicanos, deberíamos de enfocarnos en crear lectores y no en bajar los precios de los libros. Eso ya eventualmente, incluso yo se los vendo, ¿no? Ojalá pronto tengamos una librería. Pero yo creo que está mal diagnosticado. Segundo lugar, y segunda opinión en este sentido, a modo de conclusiones y de opiniones personales, es que no hay solución inmediata ni a mediano plazo para revertir estas estadísticas terroríficas que tenemos en México. Porque creo que es inútil o es un esfuerzo quizás inútil el que estamos haciendo. No lo sé, lo hacemos con mucho cariño y con mucha alegría porque nos gusta y porque hemos creado muy buenas amistades acá. Pero creemos que el objetivo de crear nuevos lectores está muy lejos de darse. Porque nosotros estamos convencidos que un buen hábito es muy difícil de crear. Es terriblemente complicado crear un buen hábito. Nosotros estamos en las coordenadas de pensamiento de Simone Weil en este sentido. En La persona y lo sagrado ella menciona, es muy crítica con el derecho. Ella dice que el derecho se puede hacer un buen uso o un mal uso del derecho. Además de que el derecho se tiene que imponer perdón, se tiene que imponer a la fuerza siempre, ¿no? O sea, si yo creo un derecho, lo tiene que garantizar la policía y lo tiene que garantizar los jueces, ¿no? Y en las responsabilidades está el bienestar. Ella decía que ahí está el bienestar, ahí está el bien en las responsabilidades y en las obligaciones propias. Y yo estoy de acuerdo en eso. Y por eso hago el paralelismo con otros hábitos igual de difícil e igual de complicados que son el hacer ejercicio y el comer bien, sobre todo a personas que somos adultos. Yo solamente he visto que un adulto cambie su modo o sus hábitos a hábitos más saludables cuando su salud está tentada, cuando su vida está en riesgo, ¿no? Eh, todos conocemos, seguramente en México tenemos un problemón, pero un problemón gigantesco con las enfermedades no transmisibles, obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensiones, sobrepesos. Y, a lo que me quiero referir es, yo solamente he visto gente que cambia estos hábitos cuando les diagnostican diabetes, ¿no? Oh, es que ya tengo diabetes, ya me tengo que cuidar. Ya es que tengo una obesidad terrible y ya me canso subir escaleras. O que les sucedió algo, se cayeron y tienen que cambiar su forma de vida. Allí es donde cambian de hábito y no antes, a pesar de que aquí no saben, o sea, la gente que nos vea en otros lados, diariamente nos están bombardeando con hábitos saludables y no se ha revertido esta formación. Ya quitaron la comida chatarra de los colegios, todo el tiempo se está bombardeando eso. Y no cambia, ¿no? No hemos cambiado en años estos hábitos. Y perdón por la repetición, pero solamente cuando su vida está en riesgo han cambiado. Entonces,
La lectura, yo lo veo como un buen hábito y como los buenos hábitos son difíciles de adquirir si no los adquiriste de chico. Quizás podríamos decir que si no te va la vida en aprender, en leer, no lo vas a hacer nunca. No sé si estoy, es muy drástico lo que estoy diciendo, pero realmente pasa así. Cuando yo he visto gente que pasa de no lector a lector cuando se da cuenta de lo ignorante que es de las cosas. Yo siempre digo que a mí lo que me quema es que no conozco cosas, quiero conocer, quiero saber qué piensa esta persona, cómo contó esta historia, esta experiencia estética, cómo es. Yo quiero experimentar eso, ¿no? Y en ese sentido yo soy un ignorante, yo me asumo con esa ignorancia y yo que espero, o espero que lleguemos a un momento de la vida en que la gente diga, pues que me están mintiendo mis representantes políticos, quiero informarme. Como ya vimos en este repaso histórico, donde yo quiero saber qué está sucediendo conmigo en el mundo, quién soy en el mundo. Y a través de la lectura, pues lo descubrían en el siglo XX. Actualmente, pues seguramente aquí en redes sociales, aquí en YouTube, pues la gente consume eso, busca respuestas en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría que todos fuéramos a los libros. Dicho esto, pues somos muy pesimistas en que vayan a cambiar estas estadísticas, ¿no? Y finalmente quiero hacer esta loa, no, más bien sería una crítica a nosotros mismos de otorgarle a otros mi formación, a otros mi salud, a otros la formación de mis hijos, ¿no? Creo que tenemos que asumirnos como responsables de nuestra vida e interesarnos por entender lo que nos está sucediendo a nosotros a través de la lectura, ¿no? Lo estamos haciendo. Dicho esto, creo que no me queda más que compartirles. Este, Díganos qué piensan de todo esto. Seguramente hemos dicho cosas incómodas o no sé. Compartan, denle like, comenten en la cajita de comentarios qué piensan y cómo podríamos fomentar los libros, ¿no? La lectura en México. Y no me queda más de que darles las gracias a los que llegaron hasta acá. Y un abrazo. Gracias. Adiós.